Sociedad de Ciencias Aranzadi siempre ha servido para canalizar vocaciones, y eso es lo que ha ocurrido con las distintas oleadas de ornitólogos, de expertos en migraciones de aves, que se han dedicado desde los orígenes de la sociedad precisamente a esta investigación. Como en su propio origen Aranzadi tiene como objetivo el estudio del medio ambiente, uno de los puntos específicos que nos ha caracterizado y además nos ha dado un nivel internacional precisamente ha sido la oficina de anillamiento. Esa posibilidad de investigar las aves en esta parte geográfica en la que nos encontramos representa una gran oportunidad, y siempre desde la Junta Directiva hemos escuchado, aún no siendo expertos, esas noticias que nos iban facilitando distintos ornitólogos, biólogos y en general especialistas en aves que en Aranzadi se han dedicado intensivamente a estas investigaciones. El anillamiento es eso, es un marcaje, es marcar un individuo y qué pasa con él, lo vuelves a recoger y hacerle un seguimiento. El anillamiento fue el primer sistema de conocer, sobre todo las migraciones de las aves. Luego el anillamiento derivó en otra serie de estudios, pero básicamente el inicio es para saber la migración de las aves. Una especie migradora que se anilla en el sitio donde está criando, a ver si la recupera en otro sitio y se sabe por dónde pasa. Eso ha sido el anillamiento, el comienzo del anillamiento. El anillamiento siempre lo vamos diciendo por ahí que damos cursos, simplemente es una herramienta, sin más. Sirve para obtener unos resultados que de otra forma no eran imposibles. Y de hecho, gracias al anillamiento tenemos datos de cosas que... Bueno, hemos avanzado en el conocimiento de un montón de especies, por ejemplo, qué decir, del halcón peregrino, del alimoche, que vamos, en 10 años de nuestro trabajo se ha avanzado más que en 100 años casi de ornitología en el País Vasco. Entonces, muchísimas especies que son indetectables, incluso no se pueden censar ni vistas ni oídas, pero están ahí presentes. Entonces el anillamiento nos permite capturar ese gran número de especies y poder obtener información de ellas, que al final nos lleven a su conservación. Es una herramienta muy útil de gestión de medio ambiente. El anillamiento significa muchísimo porque, ya os digo, es parte de mi vida y sin estar en investigación con los pájaros, pues bueno, pues posiblemente no sería Daniel. Posiblemente ya había empezado la Sociedad Española de Ornitología, pero era solo Aranzadi los que anillábamos. Y además en Aranzadi en aquel tiempo había como tres bloques donde se anillaba. Era la migración, sobre todo de fringílidos, en Iger y Jaizkibel, Doñana, y luego el resto era lo que unos cuantos anillábamos por libre, todo lo que salía. En temas de anillamiento nos podemos encontrar con que había aficionados, algunos de los cuales podían ser abogados, farmacéuticos, químicos, empleados de banca, etc. En Astigarraga, por ejemplo, andaban los hijos del marqués, los Orbe, Iñaki Amestoy, era un abogado, era el dueño de una fábrica en Rentería, los Muguerza, había varios. Los primeros anillamientos yo creo que se hicieron por medio de, no sé si de Iñaki Amestoy o qué, consiguieron unas palomas en Echalar. Empezaron un poco más en serio en Doñana, por mediación de José Antonio Valverde, que tenía relación con Iñaki Amestoy de Aranzadi, y hubo 2 o 3 años que se vinieron a anillar garzas en Doñana. La historia de Doñana es muy larga, era un coto de caza de terratenientes andaluces, y ellos sabían lo que había, pero no se conocía Doñana al exterior. Y fue Valverde que llegó aquí, como a tantos sitios de España, mirando pájaros y mirando todo tipo de fauna y flora, porque le pegaba a todo, y se quedó alucinado con lo que era Doñana, y a los años hizo venir a una expedición de ingleses, que eran los máximos gerifaltes de la ornitología y la conservación entonces en Inglaterra. Rubio, Valverde y Bernis robaron papel timbrado en una universidad y mandaron una carta a la Sociedad de Ciencias Aranzadi pidiendo anillas, porque querían anillar en Doñana.
Vinieron en tren hasta San Sebastián, se bajaron en la estación y unos señores muy serios la estaban esperando, claro, ellos eran unos chavales, evidentemente, y les dieron anillas, y con esas anillas se fueron a anillar a Doñana. Y entonces empieza el anillamiento en Doñana, Doñana empieza a ser conocido, y también de rebote la Sociedad Aranzadi empieza a ser conocida también. Valverde aprovechó una circunstancia de que uno de los socios de Doñana, del gran coto de Doñana, el coto de caza de Doñana, pues andaba escaso de dinero y quería vender su parte para que incitase al World Wildlife Fund a comprar la parte de Doñana que correspondía a ese socio. Y fue el comienzo de la Estación Biológica de Doñana. Bueno, yo fui de la segunda tanda de anilladores que vinieron aquí. Los primeros fueron en los años 50, Iñaki Amestoy, Achito Orbe, Muguerza y compañía. Íbamos allí pues en coches propios o sí, gente en coches de unos o de otros y claro, durmiendo en el camino porque no eran las carreteras como ahora, se tardaba mucho más. Pero íbamos por el sur hasta Sanlúcar de Barrameda, al río, y en el río embarcamos en un bote y íbamos a un sitio que para bañar y luego andando o a caballo hasta Doñana. Eso fue en los años 56, 58 por ahí, y después se cortó la racha y nosotros vinimos por primera vez en el año 61. Por medio de una pequeña ayuda de la Diputación nos llegó para alquilar un Land Rover para andar por allá y bueno, aquello era, la colonia de Ardeidas era, vamos, impresionante la cantidad que había. Yo participé en 2 expediciones a Doñana. Generalmente la parte baja, quiero recordar, esto es memoria hace muchos años, quiero recordar que en la parte baja anidaban las pequeñas ardeidas, no muy, la parte, cuando iba subiendo los alcornoques, anidaban las cinéreas y anidaban sobre todo las espátulas. Bueno, los alcornoques había ya... Había problemas con los alcornoques. Entre ellos porque es que había tantos nidos en los alcornoques que se rompían las ramas y secaban además con los excrementos, secaban los árboles. Sí, sí. Había nidos de garza, de espátulas, garza real, la imperial no, la imperial criaba entre carrizos y tal, pero vamos, garcetas, garcillas, martinetes había también. Los métodos y los materiales eran realmente, bueno, curiosos, por llamarlo de alguna forma, porque realmente, bueno, si ahora uno lo mira con el tiempo, la integridad física era complicada. No tenías ningún libro, no había ningún libro al alcance, ni siquiera para conocer los nombres de las aves. En aquel entonces, en el Estado español, éramos la avanzadilla, porque vamos, los métodos no existían ni métodos, ¿no? En el resto del Estado, ¿no? La SEO empezó bastante más tarde que nosotros a anillar, o sea, se creó bastante después de Aranzadi, la Sociedad Española de Ornitología. Íbamos todos ilegales, ¿no? Porque no teníamos ningún permiso de anillamiento, nada de eso. Hacíamos la guerra por nuestra cuenta. Antes el anillamiento era coger aves, pero en grandes cantidades. Porque, por ejemplo, en Níger se han llegado a coger 2.700 pájaros en una mañana. Lo que calles, anillábamos todo, lo que más jilgueros. Jilgueros hemos llegado a anillar en un día más de 180. Procurábamos ver ahí en revistas, se recibían, teníamos intercambio con el British Trust, con el CRRMO francés y demás, y veías un poco lo que hacían ellos. Entonces eran simples contactos personales, vamos a decir, oye, por medio de las anillas, oye, pues, como se cogían aves anilladas en
en París por el CRRMO, por ejemplo, y tal, y al mandarles la anilla de paso les escribía, hombre, pues nos interesa recibir revistas o tal o cual, y algunas pues, te mandaban buenamente, te mandaban algunas revistas. Te levantabas normalmente a las 6 de la mañana para ir a trabajar, y resulta que para ir a los pájaros, para divertirte, te tenías que levantar 1 hora antes. El mérito de aquella gente de los años 60, a mí personalmente me parece espectacular. Cuando había un miembro de Aranzadi que tenía un taller no sé dónde que fabricaba él mismo las anillas, ¿no? Iñaki Ezpuru, sí. Sí. Él mismo cortaba los aluminios con y una paciencia con unos troqueles número a número, a mano, a mano, hacía él todas las anillas. A mano. Se pasaba el invierno haciendo anillas en las horas libres, taca, 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 taca. Por medio del British Trust, teníamos contactos con él, nos dijeron que si queríamos nos podían mandar, pero el problema era pasar la aduana. Y gracias a Alfredo Noval, él pasó de Strange un lote de redes y con ellas nos manejábamos. No había redes japonesas, no había nada. Luego llegaron 100 redes japonesas. Y luego ya se nos ocurrió montar una red abatible en Jaizkibel. Eran 2 planchas así con red que estirabas y ¡plam!, se cerraban. Y en principio se empezó a anillar, o sea, fringílidos, sobre todo, claro, porque eran a base de llevar reclamos con jaulas y tal. Y lo primero que se empezó es así, con eso. Luego ya pasamos a las japonesas y demás. Y a la red esta, ¿cómo le llamábamos? No me acuerdo cómo le llamábamos. Sí, la idea partió... no me acuerdo. La idea partió viendo en una revista la red. Helgoland, me parece que era en alguna zona y tal, utilizaban redes para anillar patos. Entraban hasta el final, caían, había dos cajones, tenían unos balancines, cuando entraban de la tolva de la red, claro, resbalaban. Y los cajones de abajo tenían unos balancines, iban entrando, y cuando veíamos que había pájaros dentro, tenía 2 cajones de esos, los quitábamos y poníamos otros 2 vacíos. Probablemente se ha avanzado una barbaridad en nuestros tiempos de pioneros, vamos a decir, que te limitabas a anillar y te limitabas a intentar saber, bueno, oye, pues la población de jilgueros ingleses viene aquí, pum, pasa por aquí y parece que se inverna en Castilla y tal, y eso era lo máximo a lo que aspirabas, ¿no? Sí.